¿Qué tal, mis queridos guerreros y guerreras? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les voy a platicar sobre esa pequeña historia filosófica que les había prometido, sobre uno de los personajes más icónicos de la historia y de la filosofía, el rockstar y maestro de trolls, Sócrates. Antes de abordar este tema, quiero mencionar que yo no soy un estudiante de filosofía como tal, si bien me encanta la práctica de la filosofía. El mismo Sócrates aconsejaba no leer mucha filosofía y estaba un poco en contra de eso, porque terminaba un ser humano basando todas sus ideas sobre conceptos preconcebidos en lugar de encontrar sus propias respuestas. Y es una gran excusa para ser flojo, pero también creo que es una práctica interesante y manera interesante de ver la vida. De fondo, mientras les platico esta pequeña historia que va a tener que ver con las artes marciales, ya lo explicaré más adelante, pondré unos pequeños fragmentos de mi último sparring. Así que bueno, con ese pequeño preámbulo, sin más, yo soy Tengu y comenzamos. Muy bien, la historia que les voy a contar más o menos, no la estoy leyendo ni nada, solo es como la recuerdo, es un fragmento de la apología de Sócrates. El cómo y el por qué no tiene mucho que ver realmente ahorita en el contexto, pero en resumen, pues Sócrates estaba siendo enjuiciado y esta fue una de sus defensas, pero como les digo, el por qué no tiene mucho que ver ahorita, pero ese es el contexto. Todo esto fue escrito por Platón, que fue uno de sus estudiantes más brillantes y reconocidos. Todo empezó cuando una persona le pregunta al oráculo si había un hombre más sabio que Sócrates, y el oráculo responde simplemente no, y con esa sola palabra pues vuelve a Sócrates un poco loco, ¿no? Porque Sócrates dice, yo no me considero realmente una persona sabia, no considero tener mucho conocimiento ni nada de eso, pero esto es algo raro porque el oráculo pues es la voz de Dios, de los dioses, y ¿cómo puede la voz de los dioses estar equivocada? Así que con esa justificación, Sócrates se propone a verificar si es o no el hombre más sabio, y decide acercarse con los políticos, los poetas y los artesanos y los trabajadores. Creo que era así, más o menos. Primero llega con los políticos y cada uno de ellos tenía sus ideas y planes sobre cómo hacer funcionar la sociedad y cómo hacer que el imperio creciera y cómo gobernar a los ciudadanos y bla bla bla, todo eso. Y se creían muy sabios e inteligentes por poseer esas ideas. Pero Sócrates, al cuestionarlos por medio de la mayéutica, se daba cuenta de que realmente estas personas solamente se creían sabias, pero realmente no lo eran, pues había mucho que ignoraban. Así que Sócrates se decide a ir con los poetas. Con los poetas pasa más o menos lo mismo. Los poetas podían recitar cosas muy bellas, pero no siempre las entendían. Y también se creían sabios por recitarlas. Sin embargo, eso no los hacía sabios. Simplemente los hacía buenos en su arte. Y una vez más, Sócrates evidenció su ignorancia, evidenció su falta de sabiduría, lo cual no les gustó mucho a los poetas, y también se dio cuenta Sócrates de que era más sabio que ellos. Finalmente Sócrates fue con los carpinteros, los artesanos, los herreros, y se puso a hablar con ellos. Ahora ellos sí sabían muchas cosas que Sócrates no sabía, poseían mucho conocimiento que Sócrates no poseía. Sin embargo, el conocimiento no es sabiduría, y se evidenció rápidamente que estas personas no podían traducir su conocimiento sobre su arte y su profesión a los temas más amplios del mundo y de la vida. Así que no, tampoco eran gente precisamente sabia. Sócrates finalmente se dio cuenta de por qué el oráculo había dicho que no había nadie más sabio que él. Porque él era el único que se había dado cuenta de que realmente no era sabio. Los demás estaban felices con su poco conocimiento y su entendimiento de las cosas, pues no entendían que había cosas más allá. Es como una persona celebrando que subió un escalón, pero no se da cuenta que la escalera es interminable. En dicho caso, la persona que sí se da cuenta de que la escalera es interminable, sabe que no hay nada que celebrar por subir un simple escalón, pues la escalera nunca llega a ningún lado. Y esa era la sabiduría de la cual Sócrates hablaba. Ahora, ¿por qué creo que esto es relevante a las artes marciales? Pues sencillamente porque esto es importante para la vida. Hay que entender que somos seres llenos de fallas y que nuestra forma de ver las cosas, de pensar, de comportarnos, no es nada más quien somos, simplemente es una consecuencia en muchos casos de nuestras vidas personales, nuestros antecedentes, nuestras situaciones, nuestra educación, entre muchas otras cosas, ¿no? Habiendo dicho eso, cuando
más cerca crees que estás de tener la verdad, es muy probable que estés mucho más lejos de encontrarla. Y pues, ¿qué creen que pasa en las artes marciales? Es uno de los medios en los cuales más claro deberíamos tener que no hay una respuesta definitiva para todo. Sin embargo, la gente se aferra a sus verdades, a las verdades que encontraron, descartando otras como si fuera lo único que existe. Generalmente lo hacen pues por diferentes razones. Todas son egoístas. Puede ser un sentido de pertenencia, puede ser una cuestión lucrativa, puede ser simplemente tapar inseguridades y puede ser hasta ya cosas más duras como querer crear una secta o un culto, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, no tenemos que irnos a casos tan extremos. En las artes marciales solemos aferrarnos a cualquier verdad que encontremos, o peor aún, cualquier supuesta verdad que alguien nos diga, cualquier cosa que alguien nos diga, así es, cualquier cosa que leemos, cualquier cosa que escuchamos, cualquier cosa que vemos en un documental, en una película, o que vimos que tal maestro dijo esto, lo otro. Y es lo que hablábamos al principio. Ok, está bien, tienes conocimiento, pero si no lo descubriste por tu cuenta, nada más estás memorizando las cosas que alguien más dijo, no es más que conocimiento, nunca va a ser sabiduría. ¿Dónde está lo que has aprendido por tu cuenta? Así sea poco. Créanme, es mejor una persona que, por ejemplo, sabe tirar un muy buen golpe, que digamos tiene un jab que es increíble y que siempre lo aterriza, y es lo único que sabe hacer y lo aprendió solo, a una persona que estudió con todos los mejores maestros y conoce todas las mejores técnicas y sabe hacer llaves de brazos, sabe hacer derribes, sabe tirar patadas giratorias, patadas voladoras, todo tipo de golpes horizontales, verticales, circulares, todo el diccionario marcial. Pero en la pelea no puede aplicarlo, porque solo aprendió a imitar esos movimientos de alguien más. Nunca descubrió su propia verdad, nunca descubrió su propio camino. En ese caso es mucho mejor aquel que sabe usar un muy buen jab y que en la mayoría de los casos pues lo aplica. Finalmente, la célebre frase de Sócrates, yo solo sé que no sé nada, es una de las llaves más importantes que tenemos los que nos dedicamos a buscar más conocimiento, a aprender más, a estudiar, a ser más sabios, a entender mejor la vida. Y es que finalmente todo el conocimiento que buscamos externamente es inútil si no nos conocemos a nosotros mismos, si no sabemos realmente que nunca vamos a saber nada, a comparación de la infinita complejidad del universo. Espero les haya gustado esta reflexión, espero la puedan aplicar en su día a día, no se aferren a nada, sigan aprendiendo, tengan una mente abierta y cuestiónense todo el tiempo, tengan conversaciones con las personas, prueba y error, hagan sparrings, pongan a prueba las cosas que creen. Hay que usar la mayéutica no nada más verbalmente, sino físicamente, ¿no? Hay que hacer un experimento, hay que usar el método científico, lo que quieras, pero siempre tienes que estar cuestionando lo que crees que sabes. Sin más, me despido, los quiero mucho, saludos y hasta la próxima.